Es 30 de diciembre de 2004. Lo que prometía ser una celebración llena de música se convierte en una tragedia imborrable. Era la tercera noche de un recital en Cromañón, un boliche bailable del barrio porteño de Once. Miles de jóvenes disfrutaban de un recital de callejeros sin imaginar que el fuego, los gritos y el dolor cambiarían sus vidas para siempre. Cromañón ya no es solo un nombre, es una herida abierta en la memoria de la ciudad, un recordatorio constante de la importancia de la responsabilidad y la seguridad. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la noticia impacta como un golpe devastador. Yo soy Eduardo Fachal, soy abogado. En ese momento era jefe del área de control comunal y era apoderado de la Defensoría del Pueblo. Cuando ocurre el siniestro, me llama la doctora Pierini y me dijo que había tenido una reunión con el fiscal interviniente en la causa y que había ofrecido los servicios de colaboración de la Defensoría en la investigación que estaba haciendo el fiscal. Desde 2003, la Defensoría del Pueblo estaba en manos de la doctora Alicia Pierini, quien será una pieza muy importante en esta historia. Ideamos para tomar los testimonios a la cantidad de testigos que eran los chicos que habían concurrido esa noche al recital. Pasaron 20 años. Pero las voces de quienes vivieron esa noche, de quienes vieron venir la tragedia y de quienes lucharon por justicia siguen resonando con fuerza. Esta es la historia de Cromañón, contada desde el corazón de la Defensoría del Pueblo. Yo soy Alejandro Grossman. En esa época era el jefe del área de asuntos jurídicos. Estaba en casa a la noche, empezamos a ver las imágenes y bueno, al rato hablé por teléfono con Pierini y bueno, nos pusimos a trabajar. La mañana del 31 de diciembre, la ciudad amaneció envuelta en horror y tristeza. Pero mientras la tragedia aún estaba en carne viva, el compromiso inquebrantable de un grupo de trabajadores y trabajadoras comenzaba a organizarse para enfrentar lo que vendría. Yo soy Hernán Invernici y en aquel momento yo pasé de ser director del programa de represión y violencia que estaba en una adjuntía a asesor de Alicia Pierini, la nueva defensora del pueblo, en la Dirección General Técnico-Administrativa. En ese entonces yo venía de un divorcio, estaba viviendo solo en un departamento pequeño y escucho por la radio que se estaba prendiendo fuego Cromañón. El origen de este incendio habría sido una bengala. Son numerosas las personas que también acuden a ayudar. Y mis dos hijos mayores, Mercedes y Ariel, Mercedes la mayor, Ariel el que le sigue, estaban en el recital. El impacto de esa noche, tanto institucional como personal para quienes trabajaron allí, fue inmenso. Cada testimonio que vamos a escuchar refleja una mezcla de dolor y compromiso, sentimientos que guiaron las acciones de la Defensoría en los días que siguieron. Mi nombre es Graciela Lois y en ese momento estaba a cargo de relaciones con la comunidad. Alicia nos llama muy temprano por teléfono, nos dice que a raíz de lo que estaba pasando, por favor, estuviéramos atentos y nos reuniéramos con ella para ver qué hacer. Mi nombre es Laura Lorences, trabajo en la Defensoría del Pueblo desde el año justamente 2004, unos meses antes de la tragedia de Cromañón, que fue para mi generación el hecho más trágico que nos tocó vivir. Cuando sucedió el hecho, estaba trabajando en el área de capacitación. Claramente estaba sumamente atravesada por la situación. Era una época en la cual íbamos a recitales constantemente. Cromañón no fue solo una tragedia, fue el terrible desenlace de una cadena de errores y negligencias. Sus huellas, lamentablemente, siguen presentes, pero también lo están las voces de quienes buscan evitar que algo así vuelva a suceder. Mi nombre es Gregorio Yarnacián, yo trabajaba en el área de ambiente y control comunal, en la oficina de gestión urbana, que era
la que se encargaba de habilitaciones, ruido molesto, inspecciones locales, el control, lo que es las áreas de gobierno de una ciudad que se encantaban del control de locales bailables, locales comunes. Estábamos comiendo con Alberto, jefe de oficina de ese momento del área de control comunal. Estábamos comiendo juntos en un restaurante, viendo la tele, salió toda la movida esta que se había prendido fuego, que estaban yendo un montón de policías. Pagamos y nos fuimos allá. Costó un poquito entrar porque estaba todo vallado. Las señales de alerta estaban ahí mucho antes de la tragedia. Alejandro Grossman lo recuerda con claridad. Nos cuenta cómo, durante un año entero, la Defensoría del Pueblo denunció las irregularidades en los locales bailables. Desde la Defensoría, durante todo un año, prendimos alertas, denunciamos, eran, no me acuerdo, 260 locales los que tenía que inspeccionar. Y bueno, la desidia, la ineficacia, la corrupción llevó a que en ese momento se produjeran 194 muertes. La estructura de inspecciones de la autoridad local había sido desmantelada, reduciendo la capacidad de prevención. Y para sumar a la gravedad de la situación, muchas habilitaciones eran violadas sistemáticamente. Quien tenía la responsabilidad de hacer esas inspecciones era el gobierno de la ciudad. Gregorio Yernasian nos habla del deficiente control sobre los locales bailables. La Defensoría es un organismo de control. Como organismo de control nosotros controlamos el funcionamiento, el procedimiento de los inspectores. Ante tantas y reiteradas falencias en locales de baile, decidimos hacer una investigación general sobre locales de baile. En esa época, había 2 años atrás, 1 año y pico atrás, había desmantelado todo lo que fue la DGFIC, lo que eran las inspecciones del gobierno de la ciudad. Habían echado casi 600 inspectores. Está en la resolución que el control era bastante escaso, las cuestiones de capacidad estaban violadas sistemáticamente, que no habían muchos locales, funcionaban como locales de baile, no eran locales de baile clase C. Eduardo Fachal nos revela un detalle clave sobre las habilitaciones de Cromañón. La falta de una puerta de paso que debía garantizar una salida de emergencia al exterior y la cercanía con un hotel que no cumplía con los requisitos legales. Estas irregularidades, sumadas al exceso de capacidad permitido, demostraban que el sistema no solo era ineficaz, sino que habilitaba el riesgo. Mis antecesores habían sacado una resolución en la cual cuestionaban la habilitación de ese local por la siguiente razón. El local estaba al lado de un hotel. El hotel, para que tuviera la habilitación, tenía que tener una playa de estacionamiento. Y el local, para que tuviera la habilitación, tenía que tener una salida de emergencia al exterior. En este caso se salía a una playa de estacionamiento y no se había constituido ninguna servidumbre de paso. Nosotros sospechábamos que había una connivencia entre los inspectores municipales o gubernamentales, como deben ser, una connivencia en los locales, porque, por ejemplo, si había una denuncia de ruido, nosotros íbamos ese día y si no les avisábamos, ese día la música la ponían bajita. Más de las veces está excedida la capacidad para la cual tiene la habilitación. Estaba muy excedida la capacidad. La madrugada del 31 de diciembre fue un momento de incertidumbre y decisiones difíciles para la Defensoría. En medio del caos y la desesperación surgieron algunas inquietudes. ¿Cómo intervenir en una tragedia de esta magnitud? ¿Era el momento adecuado para hacerlo? Hernán Invernizzi, quien entonces ya trabajaba en la Defensoría, estaba desesperado además porque aún no tenía novedades de sus hijos. Recién a las 4 de la mañana los chicos hicieron contacto. Yo estaba a esa altura loco, absolutamente loco, porque ya se sabía que era una tragedia, ya se sabía que había muchos muertos, no había un detalle, pero se sabía que había muchos muertos. Esa noche fue desesperante, esos días fueron desesperantes. Evaluábamos si convenía que la Defensoría se metiera esa misma noche o no. Era una situación muy caótica, ¿no? Hoy lo vemos con perspectiva, pero en la locura de esa noche no teníamos claro que teníamos que intervenir como institución, pero no estaba claro si éramos la clase de institución que tiene que intervenir en la emergencia. En ese momento era más que nada una intervención de bomberos, de ambulancias, de policía, de los recursos ejecutivos del Estado, y este es un organismo consultivo. Entonces, como no somos un organismo ejecutivo, no nos quedaba claro si nuestra presencia aportaba o no en el momento ahí.
Y con Alicia pensábamos que no, que realmente en ese momento no íbamos a ser útiles, que íbamos a ser útiles a partir del día siguiente. No, el clima era terrible, o sea, estábamos todos destrozados. El clima era terrible en todos lados, en la calle, en los medios de transporte. Había sido un fin de semana del horror. Año Nuevo había sido terrible, o sea, yo creo que nadie festejó. Y acá en la Defensoría había revuelo, y a la hora o a las 2 horas de haber llegado ya suena el teléfono de la oficina y me avisan que se estaba armando una mesa de laburo para trabajar en Cromañón, y no dudé ni un minuto, dije sí, me quiero sumar. Hablamos con Alicia, ella evaluó correctamente que un grupo de nosotros teníamos que participar en una especie de comité, el comité de crisis. Con el paso de las horas, el ambiente en la ciudad reflejaba la magnitud del desastre. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, los equipos comenzaron a organizarse y a definir cómo podían ofrecer apoyo en una situación tan compleja. Alicia, que ahí estaba bien liderando la situación. Bueno, es importante en estas coyunturas el liderazgo, ¿viste? Y Alicia lideró con mucha claridad en este momento. Se empezaron a dividir algunas tareas. Estaba el área de control comunal, que se encargaba, que de hecho ellos ya fueron esa misma noche, que eran los que se encargaban de las habilitaciones, y a mí particularmente me tocó sumarme, o me sumé al área de relaciones con la comunidad. Lo que hacíamos ahí era tener una primera contención con, sobre todo, familiares, y si había algún sobreviviente de la tragedia. A mí, por ejemplo, por esta misma razón, me mandó a ver qué pasaba en la morgue. Entonces, lo primero que hice fue ir a ver los listados que había ahí y tenerlos, pedirles copias de los listados para la Defensoría, para ver cómo podíamos ayudar. Y de ahí fui a la morgue. Y así fui buscando información de cómo se estaban organizando. Busquemos listados de la gente que iba y denunciaba ahí que sabía que su hijo había ido y que no lo encontraba, y así, bueno, era muy, la palabra no es improvisado, porque en realidad uno ponía todo, no había experiencia sobre el tema, entonces uno era mucha voluntad y ganas de trabajar, nada más. En esos días iniciales, surgieron esfuerzos tanto inmediatos como estratégicos para responder a la tragedia. La Defensoría del Pueblo se puso a disposición buscando la manera de contribuir en distintos niveles. Además, una fecha terrible, hacía mucho calor, muchísimo calor ese día. Y bueno, más allá de que la gente, por ejemplo, la que estaba en la morgue, que era la que estaba esperando noticias, que se había cortado la calle Viamonte, usaban los bares para tomar algo, para ir al baño. Claro, era 31, se cerraba la posibilidad de tomar algo con el calor que hacía, de poder ir a un baño. Y Alicia, me acuerdo que le hicieron un reportaje, o ella salió a pedir, aparte de la solidaridad, dice que la Defensoría está a disposición de los familiares y demás, y da algunos teléfonos para que la gente se comunique, y eran los que estábamos trabajando, referentes, dio mi teléfono y el de ella misma, para que la gente que quería dar una mano y solidarizarse hablara. Mientras, la solidaridad de la comunidad se hacía notar en los gestos más inesperados. Y yo recibo un llamado telefónico el 31 de un señor en Lanús, dice, puedo disponer de un baño químico y llevarlo para dejarlo ahí para los familiares. Ante el desborde de la Fiscalía por la cantidad de testigos, surgió una alternativa. Las personas podían acercarse a la Defensoría para dar su testimonio, algo que también se comunicó a través de los medios. Esto ayudó a agilizar el proceso y brindó un espacio adicional para canalizar las declaraciones. Alicia dijo, acá va a haber un juicio muy complicado en un juzgado. Alicia se dio cuenta, el juzgado va a ser desbordado, el juzgado no va a poder atender esto, no hay ningún juzgado que se pueda cargar semejante tragedia, van a precisar ayuda, le vamos a ofrecer nuestra ayuda. Y bueno, organizamos un equipo muy bueno y tomamos miles, puedo decir, de testimonios que los juntábamos durante toda la semana
Yo hacía un pequeño análisis y un resumen de los testimonios y se los acercábamos semanalmente al fiscal con una lista y un pequeño informe sobre los testimonios que habíamos tomado, que los tomaban un montón de compañeros nuestros que formaban equipo, que creo que éramos como 10, digamos así. Y bueno, había algunos testimonios que eran realmente desgarradores, eran muy, muy terribles porque bueno, habían sufrido mucho. La Defensoría del Pueblo asumió un rol fundamental después de la tragedia, poniendo todas sus herramientas al servicio de una situación sin precedentes. Su compromiso no solo se reflejó en el trabajo interno, también en la presencia activa en los momentos más difíciles que sobrevinieron a la tragedia, como las marchas de los familiares. Muy acertadamente, Alicia asumió la política de acompañar durante el tiempo a las familias de los afectados. Ahí vino la segunda etapa, que fue acompañar las marchas. Esto puede sorprender hoy, pero Alicia Pierini iba a las marchas de los familiares de Cromañón. Y esas marchas no eran fáciles, y eran manifestaciones verdaderamente densas, intensas, de una concentración de dolor como yo no volví a ver. Ante esa coyuntura, yo creo que la Defensoría dispuso sus herramientas para estar al servicio del hecho más importante que había sucedido en los últimos años. El rol, hay que decirlo, el rol de la Defensoría fue muy, muy, muy importante. Todo el personal de la Defensoría estaba para eso. Fue de mucha gran ayuda, y de hecho creo que en su momento lo dijo el juzgado, fue de muy, muy, muy gran ayuda precisamente para poder abarcar a todo ese universo que hubieran estado, vaya a saber cuánto tiempo, pudiendo dar su denuncia en el juzgado. Yo creo que esa es una gran enseñanza, ¿no? De que nosotros tenemos que estar ahí cuando pasan estas cosas, que esperemos que por supuesto que no vuelvan a pasar, ¿no? Pero bueno, pueden pasar. El acompañamiento no solo fue un gesto simbólico, fue una muestra concreta de cómo una institución puede estar al lado de las personas en su lucha por justicia. 20 años después, a través de distintas acciones, la Defensoría sigue acompañando a las víctimas y a los familiares. La tragedia de Cromañón nos enseñó, sobre todas las cosas, que no es lo mismo un organismo ausente a la firme decisión de intervenir en los momentos más críticos. Siempre con la esperanza de que tragedias como estas no se repitan. Mi nombre es Facundo Alé y esto fue La Voz de Tus Derechos, un podcast de la Defensoría del Pueblo porteña. Seguinos en nuestras redes sociales, @Defensoría Cava. Nos escuchamos en el próximo episodio.